¿Qué tal amigos? Estamos en un, ya ni sé la cantidad de capítulos que hay. Estamos dándole con todo. Este es un programa de Salsa a Pulso con los invitados que son nuestros amigos generosos que permiten que le podamos hacer las entrevistas y preguntas de rigor. Así que nada, pues estamos en nuestro prócer. El programa se transmite por BTR, Mundo Go, por supuesto por las pantallas pichilemutv.org. Y es un programa curatorado libremente por Trauco Comics. Tengo un amigo que lo están diciendo, lo van a ver ahora al tiro, y es uno de los capos en Chile en la música electro, no sé si decir electroacústica, pero él me va a explicar bien. Lo conozco de los 80, nos conocemos del Galas de Matucana, en la Bienal, yo estaba de espectador y incluso grabé ahí unos pedacitos de su show con Artecnia, así con ustedes, mi gran amigo, alguien que yo de verdad considero mucho y que hoy día nos va a hacer este gran favor de prestarnos su testimonio, fuente viva del underground de los 80 y un gran y respetuoso y majestuoso eh, académico universitario chileno, don Alejandro Albornoz Rojas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar y a compartir ahí, Miguel. Pucha, yo te- te- cada vez que nos contactamos por las redes, hace tiempo que no nos vemos en persona, me emociono mucho porque esto representa no sé, cada vez que conversamos y nos encontramos me trae muchos recuerdos muy lindos de una época muy difícil, ¿no? Que tuvimos la suerte de ir cerrando, que esta época, fines de los 80. Nosotros estuvimos en ese momento como bisagra, ¿no? Pasando de toda una época muy dura a una época con un poco más de esperanza. También fue muy difícil, todavía lo sigue siendo para nuestro país, pero un poquito más de ilusión. Entonces me trae unos recuerdos muy lindos de cuando soñábamos haciendo algunas cosas, qué sé yo. Y nada, pues te agradezco el espacio para compartir. Mira, Alejo, esto es como el cirujano, siempre digo lo mismo. Eh, si yo preguntara, el Alejo que yo conocí en los 80 es el mismo Alejo de hoy en día. Ese es uno de los grandes misterios, ¿no? Del paso del tiempo. Como aquí voy a agarrarme voy a parafrasear o no sé, a samplear, voy a robarle un poquito a Borges, ¿no? Porque él decía por ahí que es misterioso porque uno cambia todo el tiempo, ¿no es cierto? Cambia físicamente, cambia emocionalmente, cambia intelectualmente también, a veces para bien, a veces para mal, pero sin embargo uno sigue siendo el mismo Alejandro, el mismo Miguel, la misma Cristina, la misma Claudia, que no sé quién nos estará escuchando. Y entonces se produce una paradoja. ¿Qué tanto se mantiene una esencia de uno? ¿Qué tanto cambia? Y eso a veces tiene esas fluctuaciones, pues a veces uno cambia para mejor, a veces no tan para mejor. Hay casos extremos, ¿no es cierto? Hay personas que lamentablemente se pierden en un abismo. Y yo te diría que lo que puedo conservar de aquella época es esta idea de poder tratar no sé, de primero encauzar una cuestión que no la puedo racionalizar mucho, que es una especie de pálpito. ¿M? Es una inquietud que está adentro por querer hacer algo, expresar algo a través de alguna forma. A mí me costó hartos años encontrar mi camino, como a muchos, pero me refiero puntualmente al tema de poder agarrar como una onda así eh, si pintar, si dibujar, si escribir, si hacer, pero alguna expresión artística me llamaba a querer trabajar en algo relacionado. Ese espíritu yo creo que todavía lo tengo, que es como una necesidad que no la puedo controlar, es como para mí es la necesidad de levantarte todos los días, de poder, no sé, tomar aire, caminar, comer, es como una cosa muy, muy natural. Entonces eso se mantiene. Y quizás lo que ha cambiado es que, bueno, hay algunas cositas negativas probablemente. eh, Uno no es perfecto, ¿no es cierto? Y lo positivo podría ser que he podido profundizar en algunas cosas, hacerlas un poquito más, no tan superficialmente, tratar de aprender más en todos los sentidos, técnicamente, artísticamente, tratar de ser un poquito mejor humanamente a través de estas prácticas y tratar de canalizarlo también en lo que es el poder compartir
no solamente presentando tu trabajo en eventos artísticos, sino que tratando de poder tener un pasar, un vivir a través de la enseñanza. Entonces, creo que para mí ha cobrado un gran sentido en los últimos años poder enseñar estas cosas. Entonces, hacer clases, ser profe, tratar de transmitir eh, valores también, no solo la cuestión técnica, no solo la cuestión artística y contar la historia de la música X, el arte sonoro, qué sé yo, sino hay que tratar de despertar una inquietud por comunicarse, por hacer más comunidad, ¿no? Mm. Conectar a la gente, yo creo que eso es importante. Alejo, pero ¿cuál es tu conexión, ponte tú, con la música y con la academia? Es una conexión bien particular, porque yo en estos instantes yo estoy en la academia, estoy trabajando como profesor, como investigador en la universidad, y, y esto se da de una manera muy particular, porque en definitiva yo llevaba mucho tiempo dedicado a las cosas artísticas y me di cuenta que necesitaba aprender más cosas. Tenía este pálpito que te cuento que viene desde muy adolescente, de querer crecer, de querer aprender. Y me di cuenta que era muy difícil poder dedicarme en la profundidad que yo quería. No estoy diciendo que hay gente que no lo puede hacer de otra manera. A mí se me hacía muy difícil la profundidad que quería hacerlo y poder sustentarme. Entonces me di cuenta que el camino era la academia. Ahí podía trabajar y en el fondo trabajar en algo que me implicaba tener que estudiar todo el rato y que es lo que me gusta. Estudiar, pero no en el sentido de puro acumular y poder después hacer como una carrera, sino que poder estudiar para poder desarrollar ideas nuevas, para poder armar equipos de trabajo, tratar de difundir cosas, estimular a gente joven, etcétera. Entonces ahí estoy yo en la academia trabajando. Afortunadamente esto me permite hacer varias cosas, me limita en otras, pero ha sido una cosa bien especial, muy, muy especial poder entrar a esto, porque como yo vengo de un cuento más bien contracultural, alternativo, que es en el que nos conocimos, ¿no? Donde había mucho do it yourself, toda esta Mm. filosofía también media punky, Mm. aunque Hazlo tú nosotros, por ejemplo, mismo. yo tocaba en una banda que no éramos punky en esencia, pero sí teníamos ese espíritu de buscar y llegar y hacer lo que queríamos y ver, íbamos probando en el camino cómo resultaban las cosas, qué sé yo. Entonces, hay un cierto grado de libertad que se pierde un poco, porque en el fondo en la academia tú tienes que todo estructurarlo de una manera consistente que pueda ser transmisible. Entonces cuando la gente te ve, oye, tú escribes artículos académicos, haces una ponencia, das una charla, una masterclass y todo, no es solamente como de que uno está como en una nube, así que es un sabio, que es una imagen que mucha gente tiene, que los académicos son de ese talante, digamos. Hay algunos que sí, ¿no? Notables, su profesor Massa, no sé, su Steve Hawking o gente así, pero a lo que voy yo es que esa estructuración de la academia lo que busca en realidad es una cuestión de poder dejar una, una, un montón de conocimientos lo más clarificados posible y sobre todo, diría yo, lo más rastreable posible. Es decir, que Ok. si yo escribo un artículo o propongo una idea, un proyecto nuevo, por ejemplo, quiero diseñar una herramienta, un software que pueda analizar músicas electrónicas, que quiero hacer un sintetizador, quiero escribir la historia de la música electrónica en Chile, uno arma de tal manera de que si, como la vida es efímera, queda hasta ahí el proyecto, pero alguien lo puede tomar y están todas las puertas, todas las claves para poder seguir el camino. No está resuelto, no está toda la información, pero están las claves para poder seguir avanzando. Y eso de una manera estructurada que pueda ser, digamos, transmisible. Yo creo que ese es el lado bonito de la academia, el querer generar un conjunto de conocimiento que pueda ser comunicable de una manera más o menos lógica. Y aquí viene el desafío para la academia, que es algo que yo aprendí, afortunadamente, es algo que está en todo el mundo, pero lo palpé muy así, muy fuertemente cuando estuve estudiando fuera, en Inglaterra. Que en todas partes en Chile también ocurre este afán de que todo esto pueda ser transmitible al mismo tiempo
en discursos que sean entendibles por todo tipo de personas. Esto no significa que uno diga, no, es que hay gente más inteligente, no es eso, sino que simplemente tú tienes mayor cantidad de información, mayor cantidad de herramientas para poder acceder o manipular ciertas informaciones. Entonces, evidentemente hay personas que no tienen todas las herramientas. Por ejemplo, si a mí me habla un médico de sus investigaciones, yo no tengo las herramientas para entender todo en profundidad, pero sí el médico debería ser capaz de explicarme de tal manera que yo pueda entender el grueso de lo que está haciendo y poder valorarlo. Eso es súper importante, poder hacer es lo que en las universidades llaman vinculación con el medio, pero que no es solo como promovernos, sino que realmente generar enganchos, y al final eso es lo que va a ayudar a la sociedad, po. Que los jóvenes, que los niños escuchen, vean y digan, ah, pucha, yo quiero ser médico, ah, pucha, yo quiero ser comunicador audiovisual, oye, yo me encantaría ser enfermera, o quiero ser bioquímica, ¿no es cierto? Una niña que pueda ser ingeniera, que pueda ser, ¿por qué no? Una mujer diga, oye, una niñita diga, oye, yo quiero hacer música, diseño sonoro para películas. ¿Te fijas? Mira, ahí tengo una consulta. De la época de Artecnia, de lo que yo conozco, haciendo una trazabilidad, probablemente tu misma biografía, ¿qué tan distinto o cuáles son los puntos de conexión con tu trabajo musical hoy? Mira, yo creo que hay cuestiones como también muy me estaba acordando de esta frase típica que dice la gente, ¿no? El que nace chicharra muere cantando, ¿no? Entonces, nosotros formamos esta banda para que la gente que no nos conoce o no nos conoció, es una banda muy alternativa, hoy en día un poquito de culto, por así decir. Una de las Es primeras de bandas culto. electrónicas en Chile, yo creo, así como media tecno, media. Y pasamos por varias etapas. Al principio era como media industrial, después pasamos a una cosa media industrial Kraftwerk, todo siempre con formato canción, con textos recitados, gritados. Y después empezamos a pulirlo hasta hacer un poco más canciones pop. Se volvió pop. Y después se acabó la banda. Bueno, un pop bien alternativo. Se acabó la banda en el año 95, duramos como del 87, 88. Hay una prehistoria, como del 85, éramos muy chicos y niños. Y en esa época nosotros estábamos influidos por mucha música extranjera, ¿no es cierto? La electrónica británica, alemana, sobre todo, pop experimental y industrial, música industrial, y también cosas chilenas. O sea, para nosotros era, por lo menos para varios de nosotros ahí de la banda era súper importante los electrodomésticos, los prisioneros, aparatos raros, los jaivas. Y y bueno, unos que estaban un poquito más, llevaban un poco más tiempo, los Pinochet Boys, ¿no? Que eran esa mezcla con cosas electrónicas, medio post-punk, punk, no sé. Y toda esa onda. Entonces, ¿qué es lo que queda de eso? Es que la banda siempre empezó a evolucionar a hacer una música instrumental o cantada, más abstracta, más canción, pero dentro de ese contexto, a mí lo que me interesaba era la exploración sonora, más allá de los términos formales, o sea, tradicionales del musical, más allá de la nota, que es algo que tampoco yo no domino tanto incluso hoy. Entonces, a mí me interesaba el timbre, el color del sonido. Siempre me interesó grabar ruidos, por ejemplo. Entonces, cuando teníamos la banda, hacíamos experimentos al principio yo con Mario Venegas, que es uno de los miembros de la que estuvo al principio de la banda, hacíamos unos loops con cassette para hacer loop, así con cinta, dábamos vuelta a los sonidos. Yo experimenté harto con eso en la casa, no lo apliqué tanto en la banda, pero hacía algunas cosas de esas. Eh, y te cuento una anécdota muy bonita que representa qué es lo que ocurre ahí. Nosotros, claro, yo escribía letras, se me ocurrían ideas, era el vocalista de la banda en un momento, sin cantar muy bien. Y, y de repente, una de las últimas veces que grabamos en estudio, íbamos a grabar una canción en un estudio, porque en esa época no existía lo que hay hoy, que tú lo grabas en la casa, ¿no? Tenías que ir a un estudio sí o sí, y nos conseguimos unas horas de estudio, y yo llegué a la sesión, llegaban todos mis amigos con los instrumentos, teclados, batería electrónica, drum machine, una máquina de ritmo, y el secuenciador, que yo tenía un secuenciador, y yo llegué con un vidrio simple,
así para, de ventana de no sé cuánto, y lo pasé a comprar en una ferretería. Entonces llegué con el vidrio y mis amigos, el Mario Aguilar, y todo, me dijo, oye, ¿por qué trajiste un vidrio? ¿Para dónde vas? ¿Se te rompió el vidrio en la casa? ¿Por qué andas con un vidrio? Le dije, no, yo lo traje para la sesión de grabación, porque quiero que grabemos el vidrio, lo rompemos y después restreguemos el vidrio así en una superficie. Y yo, porque yo ya estaba en ese rollo de querer experimentar con el sonido. Después, bueno, pensaba yo agarrar el vidrio de la grabación y pasarla por efectos, distorsiones, ecos, cosas por el estilo. Entonces me mandaron con mucho cariño un poquito a la punta del cerro. O sea, no me pescaron en realidad. Dijo, no, no hay tiempo, vamos a grabar esto, tú canta tu canción, la parte de tu canción, y mezclamos temas, qué sé yo. Así que ahí quedó el vidrio, me lo tuve que llevar de vuelta a la casa. Pero, por ejemplo, ahora no es problema, ahora me compro un vidrio más chiquitito y pongo unos micrófonos en cualquier lugar, acá en la casa, o hasta, bueno, tengo la suerte de acceder a algunos estudios en la U. Pero entonces, ¿qué refleja eso? Que dentro de un contexto que hacíamos música industrial, después un techno medio cold wave le llamaban, porque era mucho de Human League, Mm. Kraftwerk, para que la gente cache, ¿eh? Y Cabaret Voltaire, ¿no? Y a mi amigo le gustaba, a mí también me gustaba Ultravox, de esas bandas así, ¿eh? Y los chilenos que ya comenté. Y dentro de todo eso yo siempre estaba pendiente de eso otro, como de experimentar con el sonido. Y encontré después con los años la posibilidad de profundizar en eso. Yo ya conocía, yo estábamos en el año 87 en el colegio y yo gracias a la biblioteca del Goethe Institut, anécdota que siempre cuento, un lugar fabuloso para los santiaguinos, igual que la biblioteca del chileno norteamericano, donde había música, libros, te prestaban unos vinilos. Imagínate, yo tenía, no sé, 15 años y ahí pude escuchar en vinilo, Stockhausen, José Vicente Azuar, Juana Benar, música electroacústica, que se supone que es una música culta que viene de la academia, que es la música original que trabaja con la tecnología del sonido, la grabación y todo eso. Entonces eso a mí me influyó siempre. Dije, siempre que yo quiera, me gustaría hacer esto, pero ¿cómo estudiarlo? Tendría que estudiar una carrera de música primero y eso se fue dilatando hasta que después encontré los caminos. Y, por ejemplo, también me acuerdo cosas. Si tú has aparecido igual en varios documentales, insisto en la música, eh, ¿cómo de alguna manera nace en ti, porque es una especialización en el doctorado, po, es seguir estudiando, Sí. eh, ¿cómo nace en ti justamente eso para abocarte hoy en día a lo que te gusta y que más encima se cruza con tu docencia en la universidad? Sí, mira, voy a tratar de ser breve, pero yo creo que lo que ocurre es que, justo lo que estaba contando yo, que de repente descubrí cómo poder profundizar en esto. Cuando yo entré a estudiar, mi primera carrera universitaria fue artes plásticas, así se llamaba en esa época, para ser profesor en el pedagógico. Estuve ahí como 3 años, no terminé la carrera, era muy chico. De hecho, cuando entré así el primer semestre, yo tenía 17 años. A mitad de año cumplí recién los 18. Y que fue el mismo año en que nos tocamos en Matucana. O sea, cuando yo toqué en Matucana, que tú nos viste, hicimos un cover de Kraftwerk, medio así, medio clueco, ¿ya? Pero medio punky lo que tocábamos con unos teclados chicos de juguete, un sampler chiquitito. Tenía 18, imagínate, recién cumplido. Entonces yo dejé esa carrera. Después estuve trabajando mucho tiempo como vendedor de discos en la disquería Fusión. Después también fui muchos años, hasta hace poco, hasta el 2014, 13, 14, fui librero. Trabajé mucho como vendedor de libros. A la par hacía clases, porque después yo estudié fotografía, y fui profesor de fotografía. Entonces siempre estaba con la cosa como visual por ahí, pero nunca dejé de hacer música, pero en forma paralela y alternativa, sin estudio. Estudié un poquito por aquí y por allá, tuve la suerte de tener unas mini clases por aquí y por allá con algunos amigos músicos que estudian en la Chile. Y la cosa es que pero muy poco, muy poquito. El cuento es que con esto de la experimentación sonora, sintetizador y todo, se acabó en la banda el 95 y de ahí yo empecé a hacer música solo, con recursos muy bajos, un sintetizador aquí, un computador, un PC muy antiguo.
y siempre con este afán de músicas experimentales electrónicas y la música electroacústica que es más académica, que es una música electrónica académica para que la gente entienda, que no tiene afán de entretenerte o en el sentido de la cultura club, de Claro, como ir del a, dance. como dice, claro, tú dices tecno, electrónica y es como baile, o sea que es una música más que se centra en el color, en el timbre, el sonido y que tú tienes que escuchar, que es como ver una pintura abstracta, por así para que la gente entienda. Entonces me empezó cada vez a interesar más eso y aquí me cambió la vida un grupo de amigos en realidad. Yo conocí a la gente de la Comunidad Electroacústica de Chile el año 2004, particularmente el Federico Schumacher, que es un compositor de la Chile, que también estudió en el extranjero, estudió en Francia, y él trajo toda esta cosa de la corriente acusmática francesa, uno de los que tanto, porque hay harto. Conocí al Cristian Morales, Rodrigo Cádiz, que él estudió en Estados Unidos, al José Miguel Candela, que es un compositor que también mezcla cosas del rock y, todo, y otras tendencias de folclore, qué sé yo, y hace música electroacústica de varios tipos. Cecilia García, varios amigos ahí, y ellos me acogieron, po. Y yo compuse una pequeña obra que dura como 3 minutos para un taller que dio Federico Schumacher de espacialización, o sea, de interpretar una pieza acusmática que está grabada como una película y uno le pone play nomás. Todo esto yo siempre lo explico así para que la gente que no cacha pueda entender. Tú le pones play a esta grabación y la tienes que difundir con un mezclador de sonido en parlantes que rodean al público, como el sonido surround, pero en vivo y tú lo vas moviendo con las manos, expresivamente, sí, no tonteando, con un sentido. Entonces yo tomé un taller y había que llegar con una obra, compuse una obra y me dijeron varios del grupo ese, oye, tú podrías estar en nuestra comunidad, pero yo dije, pero yo no tengo ni un estudio, entonces ustedes son todos académicos, han estudiado en la universidad. No, pero tú estás interesado y aquí el único requisito es tener una obra, al menos. Y yo tenía una obra. Entonces me metí y gracias a estar en ese grupo accedí a poder tocar música todos los años en el Festival Aymaco, que es el festival de electroacústica todavía creo que existe. Muy importante el festival, se transformó en un momento, yo diría que como hasta el 2012-13 fue un momento uno de los más importantes del Cono Sur. Vinieron grandes exponentes mundiales de la electroacústica de Chile, europeos, latinoamericanos y de otros lados. Y la cosa es que ahí empecé a profundizar, entonces yo le decía, no sé, por Rodrigo Cádiz, oye, tenía un paper de esto, tenía un libro de esto, te mando un PDF, y ahí yo empecé a estudiar solo. Empecé a componer, después me eligieron una obra, salió en el 2006 en este disco que es Los 50 años de electroacústica Claro. de Chilena. La electroacústica nace en el año 56, 1956 en Chile, y ahí logré poner una pieza, estar en ese disco histórico que sacó Pueblo Nuevo, el sello, me abrió otras puertas. Y de repente dije, necesito estudiar más en profundidad síntesis, pero ¿dónde? Le dije a Cádiz, que era profe de la Católica, y a Cristian Morales. Oye, ¿me puedo meter así de oyente a unas clases? Y me metí a de oyente. Después junté unas lucas y me tomé el curso y pagué un curso de síntesis en la Católica. Después tomaba curso de composición con Schumacher en la Universidad Arci, existía en ese momento. Y así, pues de poquito a poco. Y después saqué otros discos y cada vez me tocaban, no sé, pues, yo nunca no era muy destacado, pero presentaba obra en Chile, mandaba a festivales extranjeros, lo tocaban algunas obras. Y todo se desencadena en un carrete que tuvimos de camaradería. Nos juntamos y oye, ¿Ya? todos los de esta comunidad, que eran todos compositores, casi todos con estudio. Y dos compositores me dicen algo, el Félix Lazo, que es artista visual también, bien famoso el Félix, y el Rodrigo Cádiz. Me dicen, oye, tú deberías profundizar más, porque estáis, ¿cachai? Cosas y componí, ¿por qué no? Deberías hacerte un posgrado, me dice el Rodrigo Cádiz. Y yo en ese instante no había terminado mi estudio universitario, porque tenía un diploma técnico nomás, de foto, y había abandonado la U. Y yo le dije, pucha, pero es que para hacer un posgrado hay que tener el grado, y yo no tengo grado todavía. Me dijo, pero sácate el grado, po, sacá el grado y después haces un posgrado. Ya, pues dije yo, pero bueno, no voy a empezar de cero, pues ya estoy muy grande, ya tenía 30 y tanto, casi 40, y estaba en my late 30s, sería los últimos 30. Entonces busqué, como yo ya tenía estudios de arte, busqué un programa especial para titularme en 2 años, en un año y medio en la Universidad
Universidad Mayor, saqué mi licenciatura en arte. Claro que ya las cosas habían cambiado. Entonces mi proyecto de título con el que me licencié era una instalación sonora. Entonces era medio camino entre electroacústica y artes visuales. Tuve la suerte de tener de profe guía al Demian Choff, que él fue mi tutor, así que no, un lujo por el Demian, que cacha tanto de arte contemporáneo y todo, y gran artista y teórico, ¿no? Y bueno, me titulé con eso y ahí dije, ya, voy a hacer un máster, un magíster, algo así, po, en arte sonoro o algo así, ¿no? Porque todavía a mí Schumacher me decía, puta, tú haces música, eres músico. Yo decía, pero es que yo no soy músico, ¿no? Yo no toco instrumentos. Es que pero estas categorías ya cambiaron, me decía. Pero bueno, todavía permanecen en algunos lados. Y voy y le pregunto a Cádiz, un consejo, le dije, "Es que necesito consejos, Rodrigo. Tú que tenías experiencia como académico, yo estoy pensando en ir a estudiar a España, donde tú, y ahí Rodrigo fue clave de nuevo. Todo esto fue como, no sé, yo como un año y medio, 2 años después del carrete, aquel, que me dijo, estudia. Y le dije, ahora ya, pues voy a estudiar, pero no sé qué hacer. Me dijo, ¿sabéis qué? Tú tenías experiencia, me dijo. Tenís currículum, imagínate, discos publicados, Sin obras obras, tocadas en claro. festivales, ya te hiciste. Y uno no se da cuenta de eso, ¿eh? Porque uno hace la pega nomás, po. Y con suerte anotáis y te hacían currículum que después mandáis a pegas, pero no tenéis como concientizado eso. No, me dijo, tú tenés currículum, entonces ¿para qué hay hacer un magíster si ya sabías hacer cosas? Y además las cosas técnicas que te faltan las estudias solo, po. Hazte un doctorado al tiro. Y le dije, pero ¿cómo voy a hacerme un doctorado? Le dije, yo sí. No, me dijo, si hay lugares donde te toman en cuenta y si tú demostráis solidez, te van a pescar. Y en otras partes te van a decir, tenéis la solidez, pero tenéis que hacer el magíster igual, porque también hay una cosa de negocio Mm. o de procesos lógicos que tienen como reglas, que tienen que ser así. Pero en otros lados no, aquí en Chile también pasa eso, ¿no? O sea, tú podrías eventualmente hacer un doctorado en algún lugar, no estoy seguro, no te podría decir a ciencia cierta dónde, pero si tienes mucho currículum y ya no eres un joven de veintitantos, 30, podrías hacer un doctorado. Y eso fue lo que ocurrió, pues. Busqué un doctorado y pensando también como en cambiar un poco el switch, porque dije, ¿dónde están las cosas que yo admiro en esta música? Están en Francia, bueno, está México, Argentina, Francia, Canadá, Inglaterra y bueno, Alemania también. Pero dije ya, Argentina y México, fantásticas culturas y tengo muchos amigos, pero sería bueno también como aprender otra cosa, otro idioma, profundizar. Entonces ya dije Francia, Canadá, bueno, Canadá es gigante, pero y tiene todas las universidades así como son miles de kilómetros como Chile, están muy lejas. Francia, pucha, puedo leer francés, pero no hablo. Entonces me fue decantando a Inglaterra y resulta que en Inglaterra es muy entretenido porque es grande la isla, el Reino Unido, pero hay una zona, por ejemplo, del norte de Inglaterra, que es como en la mitad de la isla, porque después está Escocia. Hay, no sé, como 6 7 universidades que están a 1 hora o 2 horas en tren y tenía un laboratorio increíble de electroacústica aquí, los otros acá, así como un circuito de electroacústica. Entonces postulé, hablé como con 4 universidades. Al final me decanté por la Universidad de Sheffield, donde fui a estudiar. Teníamos en esa época Skype. Entonces yo tenía una entrevista y decía, hello, decía yo, hoy estoy muy interesado en el programa, hablaba con los profes, y yo al tiro entraba, yo nunca he estudiado música, nunca he estudiado música formal, yo los solfeo y todo eso, yo trabajo con sonido aquí y acá, pero de eso se trata, me decían todos. Nunca me pusieron un pero por eso. Pero ¿cuál es el lenguaje que tú manejas? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son los artistas que conoces? ¿Dónde están tus obras? Y en Sheffield tenían hasta un disco, po. Tenían el disco Claro, físico de uno de Pueblo Nuevo. Me dije, no, si ya te claro. escuchamos, me dijeron, me mostraron así el disco, el panorama, uno que es azul, panorama electroacústico, para que lo busquen los amigos ahí en pueblonuevo.cl. Y tenían la cosa física, no, si te cachamos, está buena la obra, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y ahí conversamos y al final decanté ahí. Tuve mucha suerte de llegar y además Sheffield, que es una ciudad que es fantástica porque es una ciudad industrial, es dura, ¿eh? ¿No? Tiene lugares muy bellos, unos parques así, pero no es una ciudad como Barcelona o Valdivia. Valdivia tiene una belleza natural.
hay unos parques muy bonitos en Sheffield, pero no es una ciudad que se destaque por eso, es una ciudad industrial. Oye, Y, Alejo, mira una bueno, consulta. y ahí, para cerrarte, ¿Sí? llegué a esa ciudad, imagínate, y es una ciudad que tiene mucha música, tiene rock, tiene electrónica, es fantástica el lugar, aparte de la universidad. Mira. Una última consulta, porque tú cachai, el tiempo en la televisión es lo típico. Si tú tuvieras que, porque igual nos dimos una vuelta bien larga, y yo te escuché muy atentamente, y mucha gente te va a escuchar y te va a ver, pues, principalmente en televisión. eh, ¿Qué podrías decirle tú a la gente que realmente te interesa lo que tú estás haciendo? Que siguieras tus pasos, que no sé. Bueno, yo le diría, en realidad, más allá de mi cosa específica, yo diría sobre todo con el tema de las artes en general, que lamentablemente, mira, en todo el mundo los artistas la tienen difícil. Tal vez en algunos lugares menos, como países desarrollados, pero no solo eso, sino que realmente hay países como en Oriente, en China, Japón, Corea, por ejemplo, o en otros países orientales, los artistas son muy respetados, tanto como cualquier otro profesional. De verdad, no es un decir, de verdad eso. Yo lo conozco y lo sé de fuente directa, lo he vivenciado, lo he visto. Entonces, dicho esto de que es difícil el arte, en todas partes, en unas más menos que otras, si el punto para los jóvenes, diría yo, para la juventud, la- la- las niñas, los niños, los jóvenes, los que son, ¿cómo se llama?, no binarios, el que sea, pero joven, que tiene un interés, que tiene este pálpito, eso es lo importante que hay que escuchar. Si tú tienes ese pálpito, tienes que ser inteligente para poder canalizarlo. No renuncies a tus sueños, es lo único que diría yo. Yo no vengo de una familia pudiente, acomodada. Me costó mucho todo lo que he podido hacer para poder estudiar y todo lo estudié. Yo me fui al extranjero a estudiar con beca, como la mayoría de los estudiantes. Ya la pagué, ya no le debo nada al Estado. A mí los estudios me los pagó todos ustedes, los chilenos. Es dinero estatal. Entonces hay que ser muy responsable. Por eso yo vuelvo a Chile para tratar de dar lo mejor a la juventud y les digo, no detengan sus sueños, pero sean inteligentes. Si la vida te lo pone difícil, aguanta y lucha, pero no dejes que esa llamita se apague. Busca la manera en que se mantenga viva, que se vaya canalizando. Si tengo que trabajar, como a mí me tocó en algún momento, trabajar en mall de vendedor y horas, trabajar con un día libre a la semana, busca la manera de hacerlo. Después vas progresando, vas cambiando y vas logrando las cosas, pero si no hay un pálpito real, no es el camino. Hay que escuchar ese pálpito y ese pálpito te va a llevar al arte, te va a llevar a la ciencia, te va a llevar a la pedagogía y mientras escuchemos ese pálpito vamos a tener personas íntegras que se van a querer más, que se van a sentir que están haciendo algo con sentido y eso nos debería mejorar a todos porque ese es el problema que tenemos. Todos estos problemas que tenemos de violencia en los colegios y todo es porque hay muchas cosas estructurales que están haciendo daño. Entonces yo les mando un mensaje de mucho cariño nomás a la juventud, particularmente a los papás, a las mamás, a las familias, a quien está acompañando al joven, sea cual sea su parentesco, su relación, mucha paciencia y mucho cariño, ¿no? No hay que perder la esperanza, ¿eh? Siempre hay que seguir adelante y estudiar. Estudiar en la universidad, afuera de la universidad, con libros, con revistas, siempre cultivarse. Eso es cultura. Tu cultura es cultivar algo que no se va así efímero, sino que crece y se puede compartir la semilla. Nada más, pues, amigo, ¿qué quieres que te diga? Muchas Yo, gracias. Clase magistral, pues Alejo, nada que decir. yo te mando Pucha, muchos cariños, lo tengo mismo, un recuerdo muy lo lindo mismo. tuyo y también aprovecho de mandar saludos a la gente allá en Pichilemu, tengo muchos lindos recuerdos en Pichilemu. Allá vive la Yuli, una amiga muy querida de mi mujer Alejandra. Nosotros fuimos muchas veces a veranear para allá, nos íbamos siempre a acampar a la Laguna del Perro. Bueno, Es muy rico Pichilemu, así ojo, te que van a ver en todo Chile por si acá, no solamente ah, acá. ya. Un Bueno, saludo a todo, abracito, a todo el mundo, ¿ah? es un abracito, mil bendiciones y muchas gracias por tus palabras, Gracias, tus amigo. consejos y Estamos en buena onda. contacto. Gracias. Cuando quieran. Listo. Un abrazo. Chao, chao. Saludos.